ya cargó. Ok, estamos aquí. Ok, tú ves que estoy en vivo. La página es la misma, solo para decirte eso. Ok, es la misma que la Get Fans Now. De hecho, mira lo que dice aquí. Ok, solo que hice dos copias. Quería probar cosas con dominios. Eso también me hizo hacer un curso más avanzado dentro de la plataforma de Droid con eso. ¿Ok? Dentro de los videos tú puedes darte cuenta unas cosas que acabamos de cambiar, dándonos cuenta que como Google trata ahorita los dominios, hay una capacitación para ti ahí. Así que tú vienes aquí y tú puedes contar, si cuentas rápido aquí en mi cuenta, que tengo de venta, estoy filtrando las ventas que hice, ¿ok? Tengo que hacerlo rápido, pero hay 35 ventas. ¿Ok? Tú puedes ver eso. Y todo eso es orgánico. Orgánico, ¿qué es? Es que no pagué para tener el tráfico. Todo es que vino gratis por Google. Vamos aquí. Vino totalmente cuando la gente estaba buscando. Yo tengo una lista de todas las palabras clave que la gente busca para encontrarme. A veces me encuentran la página 2, a veces 3, a veces 4, a veces 10, a veces 7, pero me encuentran dentro de las pocas, ¿sabes? Dentro de unas 10 páginas. Lo mejor es estar en la primera página, claro, pero si daría un poquito más de energía a esta página web, la subo en poco tiempo. Es que no estoy ahí, no estoy. Solamente que un par de veces yo voy, hicimos más plata. Es lo que te quiero contar. Ok, es un video que 30 minutos, no quería pasarme, pero tú puedes darte cuenta que sí, con Droid tú puedes hacer subir página web y después tú le pones un poquito de sazón o condimento y tu página empieza a dar plata y plata y plata. Es el plan de Droid. Yo no tengo tiempo, como antes, para tomarme un blog completo, así. Eso me costó aproximadamente 3 horas. Pero sí sé, y yo tengo empleados virtuales, que pueden hacerlo. Pero a veces yo estoy ahí y me encanta, es mi pasión, es mi pasatiempo diseñar, me encanta. Así que hice esa página. Pero tú puedes pagar a alguien, decir, mira, me gusta esta página, puedes hacerme una página muy similar, pero con el tema de tal cosa. La gente te lo hacen por un par de dólares la hora. Que sean latinos, que sean filipinos, te voy a decir dónde ir para poder contratar gente muy barata. Y te van a hacer cosas así. Pero tienes que tú capacitarte y decir a la persona, lo quiero así, quiero eso, quiero eso. La persona va a obedecerte, pero tienes que saber. Yo te capacito dentro del Droid. Al final, eso como que no importa tanto. Eso es mi manera de subir rápido en Google, si tú me entiendes bien. Así que, repito a la gente que me escuchan que son droidianos, ¿ok? Son trucos que tienen que esforzarse y capacitarse más. Es sencillo, las semanas pasan y quiero que tú gastes más tiempo en los videos porque todo lo que digo tiene valor. Y la gente a veces pasan por encima. Lo ven por encima, seguro les veo desde su casa saltando un poquito, un video de 45 minutos. Voy a sacar 5 minutos y lo veo todo. Al final lloran que no hacen plata. Y yo me río. Y si me piden la plata, le doy con mucho gusto. ¿Ok? Nunca peleé y hasta hoy no empecé a pedir por qué tú te vas. Yo sé por qué, no tengo que pedir. Es que es una persona que no quiere trabajar. Es lo que entiendo. Entonces, ¿para qué preguntar a las personas de más de 500 droidianos? Unos 30, para ser honesto, hasta el día de hoy, han pedido su plata. Los 30, 31 tal vez, han tenido totalmente su plata, 100%, enseguida, y yo de corazón yo sé por qué se fueron. ¿Ok? Entonces es muy sencillo, muy sencillo. Así que, mira el cuento de eso. Si tú vas a... Vamos a ponerlo aquí. Ups, se me fue. Si tú vas aquí y cuentas, ok, las cosas, cuentas
las ventas aquí para ir rápido porque no quiero abrir cada uno, eso demora mucho. Tenemos 8 personas aquí que han comprado el paquete completo. El paquete que es de 5,000 fans. 11 de $147, ¿ok? Que son de 2,000 fans. Y 16 de 1,000 fans. Eso por $97, mira la cifra. La cifra es $5,000. Para ti tal vez que no es mucho. Yo te soy sincero, te doy cifra, no te estoy poniendo millones como los gurús quieren poner siempre. Número falsos y todo eso. Número muy bajo, muy honesto, estoy sobre la tierra, pero hay personas que les gustarían tener eso. Hay otros que se van a reír, van a decir, Eric, yo mismo con los fans yo hago 50,000. Yo lo creo, yo sé que se puede. Yo no estoy ahí, no tengo tiempo. Pero está bien, no está mal para nada. Mi costo con mis empleados virtuales, que te capacito de todo y cómo hacerlo, me ha costado $1,500. Para cobrar tanto. Mi ganancia, $3,500. Y eso en un par de meses. ¿Cuánto es? 2 meses y medio. ¿Por qué demoró tanto ganar solamente eso? Para ti tal vez es basura, discúlpame, pero es que no hago nada. Lo único que hice, sí. Yo vi que había indexado en unos días, me puse a cambiar mi página.com y la puse muy atractiva para que genere plata. La otra no es la wow que me va a dar mucha plata, aunque da, con AdSense un poco, con unos Amazon, pero al final lo que me dio es complacer a la persona. ¿Qué quiere? Quiere fans, quiere, ¿sabes cómo se llama?